Hola a todos chicos, yo soy ABG Speedcuber y el día de hoy les enseñaré una de las cosas más importantes dentro del speedcubing y que va a ser esencial para la mayoría de los videos sobre algoritmos que tendré en el canal. Este video tratará sobre la notación del cubo de Rubik. Sé que a muchos no les gustará este tema y prefieren buscar otras maneras de aprender algoritmos, pero se me ocurrió una forma de clasificar los movimientos de la notación en orden de importancia, con el fin de que solo se aprendan los que a ustedes les parezcan convenientes. Los clasificaré con los colores verde, amarillo, naranja y rojo, significando el verde que es útil y el rojo que prácticamente nunca lo usarás. Así que comencemos. Comienzo la explicación diciendo que el cubo se coloca a partir de estas caras, para hacer los algoritmos de los scrambles, y así es como lo marca la WCA. A partir de esto, me gustaría decirles que los movimientos principales tienen referencia al nombre de la cara en inglés, por lo que podrían usar esto como una forma fácil de aprendérselos. Otro punto importante es explicarles que todos los movimientos tienen un opuesto, es decir, prima. Con esto quiero decir que en los movimientos normales la cara se gira en base al movimiento de las manecillas del reloj, de esta manera, y en los movimientos prima van a ser en base a lo opuesto al movimiento de las manecillas del reloj, es decir, de esta forma. El primer movimiento que me gustaría enseñarles es U, que vendría siendo en referencia a up de la capa superior, es decir, esta capa. Como les expliqué anteriormente, los movimientos normales tienen base el movimiento de las manecillas del reloj, es decir, giraría de esta manera, como las manecillas del reloj, de esta manera, U. El siguiente movimiento vendría siendo lo opuesto de U, que vendría siendo U'. U' tiene base en lo contrario al movimiento de las manecillas del reloj, es decir, de esta manera, U'. Ahora bien, existe otro movimiento que se llama U2. Esto significa que tienen que mover la cara U dos veces. De esta manera, 1, 2. 1, 2. Algo interesante de los movimientos dobles que me gustaría explicarles es que no importa hacia qué lado los estés moviendo. Realmente no tiene importancia y llegarías al mismo resultado. Como ven, hacer esto y hacer esto es básicamente lo mismo. El siguiente movimiento que les quiero explicar es R, que vendría siendo en referencia a la cara right, que vendría siendo la derecha, esta cara que tienes aquí. El movimiento normal vendría siendo este de aquí, R, R. El movimiento prima vendría siendo lo contrario, es decir, en contra de las manecillas del reloj, que sería R', R'. El movimiento de R2 es mover la capa R dos veces, de esta manera. Ahora, el siguiente movimiento es F, que se refiere a front, es decir, frontal, la cara que vendría estando al frente, que es esta de aquí. El movimiento sería normal, sería este de aquí, F. El movimiento prima, F', sería este de aquí. El movimiento F2 sería este, o este. El siguiente movimiento es D. Aquí viene algo interesante porque muchos pensarían que el movimiento D, que se refiere a la down de la capa de abajo, podría llegar a ser así por el movimiento de las manecillas del reloj. Sin embargo, es completamente erróneo, porque tienes que tener referencia como si tuvieras la cara de frente. Si la vemos de frente, el movimiento correcto sería así, de down, gracias a las manecillas del reloj. O sea que el movimiento, viéndolo desde nuestra cara principal, sería así, D. D' sería lo contrario, es decir, esto. Y D2 vendría siendo ya sea esto o esto. El siguiente movimiento es L. Este movimiento es lo mismo, muy parecido a lo que vendría siendo la D, que tienes que verlo
desde su posición, que vendría siendo este. Este movimiento tiene referencia a left, es decir, este de acá, left. Ya vimos que este es up, down, front, right y este es left. Así que lo veríamos de frente y veremos el movimiento. Sería este movimiento. Y viéndolo desde nuestra cara principal, left sería así. Left prima sería lo contrario, es decir, esto. Y left 2, ya sea esto o esto. La siguiente cara es B, que básicamente sigue el mismo orden. Es decir, que lo tendríamos que ver desde la cara, desde la misma cara para tomar referencia a las manecillas del reloj. Es decir, viéndolo desde aquí, las manecillas del reloj giran hacia acá. Así que el movimiento desde la cara principal sería este de aquí. Back, B. Y B' vendría siendo esto. B2 sería así. O así. Bueno, los siguientes movimientos son bastante curiosos, ya que implican movimientos del centro, pero se refieren a dos capas. Cuando ustedes vean que una de las letras es minúscula, significa que van a tener que mover esa capa, pero también con la capa del centro. El primer movimiento vendría siendo U minúscula, que en vez de ser como la U normal, que giraría esta capa de aquí, giras así, U minúscula. U minúscula prima vendría siendo de esta manera. Y U minúscula 2 sería de esta manera. El siguiente movimiento vendría siendo R minúscula. La R minúscula, ya sabemos que la R es esta capa, vendría siendo de esta manera. R minúscula. Y lo que vendría siendo R minúscula prima sería de esta manera. Ahora, R minúscula 2 sería así. O así. El siguiente movimiento vendría siendo F minúscula. F minúscula vendría siendo este movimiento. Y F minúscula prima vendría siendo así. F minúscula doble sería así. O así. El siguiente movimiento sería D minúscula. D minúscula, como ya sabemos que el movimiento de D es de esta manera, D minúscula sería así. D minúscula prima sería de esta manera. D minúscula doble sería así. O así. El siguiente movimiento sería L, L minúscula. Ya sabemos que L vendría siendo el movimiento hacia acá, así que L minúscula sería de esta manera. L minúscula. L minúscula prima sería al contrario, es decir, así. Y L minúscula doble sería de esta manera. El siguiente movimiento vendría siendo B minúscula. B minúscula, B ya sabemos que es de esta manera. B minúscula sería de esta manera. B minúscula prima sería de esta manera. Los siguientes movimientos que les voy a enseñar son de las capas centrales. Estos movimientos sí llegan a ser bastante recurrentes en bastantes algoritmos. El primer movimiento es M, que vendría siendo este movimiento. M. El contrario sería M', que sería de esta manera. Y el más utilizado sería M2. O el siguiente movimiento que veremos será E,
Este movimiento básicamente no se utiliza nada. El movimiento es así. E' vendría siendo de esta manera. Y E2 sería así. O así. El siguiente movimiento que veremos es S. Este movimiento tampoco se utiliza básicamente nada. El movimiento es así. S' sería de esta manera. Y S2 o... Los siguientes movimientos, que ya son los últimos, es básicamente mover el cubo completamente. El primer movimiento que vamos a ver es X. X vendría siendo mover el cubo de esta manera. A partir de esta esquina, girarlo así. Esto es X. X' sería lo contrario. Y X2 sería así o así. El siguiente movimiento que veremos va a ser Y. Y, su movimiento sería a partir de este punto así. Y' sería así. Y doble vendría siendo tanto así como así. El siguiente movimiento que veremos será Z. El movimiento de Z es de esta manera. Z' sería así. Y Z doble sería de esta manera. Y bueno chicos, eso es básicamente la notación del cubo de Rubik. Si les interesa, voy a hacer un ejercicio aplicando el aprendizaje de este video. El ejercicio es aplicar el siguiente algoritmo esperando que lleguen al mismo resultado que yo. Pongan pausa para intentarlo. Y bueno chicos, el cubo debió haber terminado así. Si así fue, significa que has aprendido la mayoría de los casos de notación. Si no lo conseguiste, te recomiendo que le des otro vistazo al video. Y bueno, eso es todo para el video de hoy. Este fue el primer video con contenido del canal y por eso me gustaría que me ayudaran con sugerencias y con sus likes y dislikes. Esto para saber si estoy haciendo las cosas bien y saber qué es lo que a ustedes les gustaría. Si les interesa este canal, les agradecería que se suscribieran y lo divulgaran a las personas interesadas en este tipo de contenido. No me queda nada más que agradecerles por ver este video y nos vemos en el próximo.